¿Creen ustedes necesario un segundo turno, debate? Sí, vamos a 1 minuto, ¿no? Por intervención. Que llevamos con la moción. Bueno, pues el tiempo que ustedes requieran, venga. Muchas gracias, señor alcalde. Intentaré ser breve. Varias puntualizaciones. A ver, señora Galán, yo no querría que en la moción que hubiera presentado la plataforma pusieran verde al Gobierno de Madrid. Se equivoca con este grupo municipal. Nosotros no queremos mociones donde pongamos verde a nadie, lo que queremos es solucionar problemas. Yo estoy aquí sentado para intentar solucionar, en la medida de nuestras posibilidades, desde la oposición, problemas de los ciudadanos, no para hacer demagogia ni litu más. Con respecto a los 2 años, permítame que cuando nosotros presentemos algo y nos digan que no le ha dado tiempo, le recordemos que llevan 6 años en el Gobierno y qué cosas que no ha podido hacer. De los 2 años, 1 de pandemia. Yo creo que esa cuenta es global para todas las administraciones, ¿no? Pero si quiere, pues cuando haya algún tipo de propuesta que hagamos, no haremos ese descuente de tiempo de pandemia, ni haremos las salvedades que haya habido que hacer a nivel presupuestario, ni ningún tipo de cosa. Eso nosotros intentamos no hacer demagogia con esas cosas. Ya vemos que, por otra parte, sí se intenta hacer. Mire, yo entiendo que no modifiquen nada de la moción, porque efectivamente la presenta una plataforma y me parece totalmente razonable que no la modifiquen. Insisto, como bien decía el señor Marín, entiendo que evidentemente no son profesionales, que puede haber determinados errores que ellos puedan cometer, los 4 millones que comentaba el señor Olea, los tipos de centros que comentaba yo. Eso me parece totalmente razonable y entiendo que no la modifiquen, porque de hecho nosotros dijimos y seguimos manteniendo que vamos a apoyarla tal y como está, porque entendemos que queremos lo mejor para Benalmádena, entendemos que el centro de alta resolución se tiene que cambiar, pero es muy complicado, efectivamente. Claro que es muy complicado cambiar algo de la Junta de Andalucía. Durante 37 años, y créeme que lo que le digo no es suposición, información, se han creado una serie de entramados que son muy complicados de disolver. Y con los entramados no estoy dando a entender ninguna otra cosa, sino que simplemente, burocráticamente, es muy complicado cambiar cualquier cosa. Y sí, señor Marín, el Hospital Costa del Sol es un hospital público de gestión privada. Bueno, perfecto. Pues nada, luego lo comentamos conmigo yo fuera de tal y lo haremos así, independientemente que sea. Es así. Por nuestra parte, nada más. Vamos a seguir apoyando la moción porque entendemos que es lo bueno para Benalmádena y que lo deseable sería que todos nos pusiéramos de acuerdo para buscar lo mejor para Benalmádena, independientemente de la administración que fuera. Muchas gracias. Gracias, señor Olea. Sí, muy breve. Bueno, primero al señor Marín. Bueno, ya echábamos de menos ese argumento de los recortes de Rajoy, ¿no? Pero bueno, yo les voy a recordar por qué fueron desgraciadamente esos recuerdos, y fue por la nefasta gestión de su presidente, el señor Rodríguez Zapatero, ¿vale? Luego, le voy a decir una cosa. La fórmula quitar chiringuito, y ojo, a mí esa expresión no me gusta, porque es un adjetivo, digamos, que denigra uno de los establecimientos hosteleros que debemos apoyar, y sobre todo en este municipio. Pero quitar chiringuitos supone ahorro. Así que no haga demagogia, porque quizás esos 3 millones de euros que se quitan ahora va a ser un ingreso en el futuro, ¿vale? Y luego, para terminar con la señora Galán, la entendemos perfectamente. Entendemos que no puedan mover ni un ápice de la moción porque no la han elaborado ustedes, ¿no? Pero sí le queremos decir pues lo siguiente, ¿no? Que lógicamente el Partido Popular es más comprensible. Bueno, tenemos más información, como dice el señor Vargas. Sabemos cómo está funcionando más internamente la Junta de Andalucía ahora. Y efectivamente, a esos 2 años, yo creo que el año de la pandemia no es un año atípico para tenerlo en cuenta. Lo que usted ha dicho sobre el señor exalcalde Enrique Bolín, yo no voy a entrar. Además, por desgracia, ya no está entre nosotros, por lo tanto no se puede defender, pero no sabemos los motivos por los que se hicieron. Pero sí hay una realidad, que gracias a eso, por lo menos esos centros se hicieron en Benalmádena. No sabemos si la Junta lo hubiera hecho o no. Y bueno, pues, lógicamente el voto del Partido Popular, hay algunos puntos que estamos de acuerdo, otros que no, nos vamos a abstener, pero nuestro compromiso es firme de cara a este plenario y a todos nuestros vecinos para seguir instando a la Junta a que resuelva esta situación. Muchas gracias. Señor Marín. Chiringuito fue una expresión que le dio tanto Elías Bendodo como el señor Moreno Bonilla. No me lo estoy inventando yo. Continúo. Señor Vargas, el Hospital Costa del Sol, el tipo de gestión es una gestión basada en criterios privados, pero es un hospital público. Criterios privados.
¿vale? Pero no es privado ni de ninguna entidad X, ¿vale? No, el modelo de gestión no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, no soy economista, pero bueno, si quieres después lo hablamos y gustosamente, vamos, tendremos uno de nuestros debates que por ejemplo, señor Olea, usted ha hablado aquí de un comité andaluz de seguimiento de esta pandemia y demás. Me sorprende que las personas que lo componen, entre ellas, son los 8 delegados de salud. Y más me sorprende cuando uno de ellos es el que nos ha tocado en suerte aquí en Málaga, que lo que se ha dedicado es andar por redes sociales pintándonos lo que es un hospital con un vaso de vino al lado. Me sorprende que usted le dé tantísima validez a una persona como esta. Por consiguiente, y siguiendo con el tema de la moción, nosotros, pues bueno, me reafirmo en los criterios que he expresado anteriormente. Vamos a apoyar la moción, si bien hubiese sido interesante retirar esos 2 puntos. No tengo nada más que decir. Muchas gracias, señor Marín. Señora Galán, para cerrar este segundo turno. Para cerrar, agradezco que entendáis que no podemos modificar la exposición de motivos. Y yo creo que ya para como conclusión de todo esto, no nos podemos permitir que la sanidad pública empeore y no nos podemos permitir que la gente sienta que no está amparada por una sanidad pública fuerte, que cuando se encuentra mal sabe que la va a tener ahí y que le van a responder. Haya pandemia o no haya pandemia, tenemos que sentir que estamos protegidos y que nuestra sanidad nos protege. Y para eso tenemos que fortalecer la sanidad pública y tenemos que tomar medidas para que se fortalezca. Yo creo que ese es el sentido de esta moción. Pues muchas gracias. Vamos a proceder a la votación, ¿vale? Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Andalucía sobre la situación sanitaria en Andalucía y Benalmádena, que entiendo que es la moción presentada por la plataforma. Era lo que quería. Muy bien. Pues Izquierda Unida, PSOE, Vox y Ciudadanos. ¿Abstenciones? Partido Popular. Pues sale adelante la moción con mayoría absoluta. En los asuntos urgentes hay un punto, es simplemente la corrección administrativa de un acuerdo plenario. Le dejo al señor secretario que lo explique. Sí, yo quería hacer un recordatorio en cuanto a la mayoría necesaria para la inclusión en el orden de asunto urgente. La misma deviene del Real Decreto del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, aprobado por Real Decreto 156/86, que dice que en las sesiones ordinarias, concluido el examen del asunto incluido en el orden del día y antes de pasar al turno de ruego y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba la convocatoria que no tenga cabida en el punto ruego y pregunta. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de su vertiente. Serán nulos los acuerdos que se adopten en sesiones ordinarias sobre materia no incluida en el respectivo orden del día y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/85. Eso traducido significa que es necesaria mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación para incluir un asunto de urgencia en el orden del día. Y así lo ha reconocido recientemente, por eso lo traigo a colación, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2020, en el que expresamente reconoce que la mayoría necesaria para incluir por la vía de urgencia asunto en el orden del día de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento es la mayoría absoluta. Ello, por lo tanto, supone que para la inclusión de un punto de urgencia en el orden del día son necesarios 13 votos de los 25 que componen los miembros de la corporación. Una vez declarada la urgencia, lógicamente la tramitación seguirá las reglas de votación correspondientes. ¿Y ahora el asunto? Vale, sí, voy a explicar la urgencia. Es un asunto que me pasa desde la asesoría jurídica relativo a una corrección administrativa respecto a un estudio de detalle y entiendo que el motivo de la urgencia es porque el particular, o en este caso la empresa que haya solicitado lo que es la modificación o ese estudio de detalle,
entiendo que necesitará agilidad o tendrá prisa y querrá sacarla adelante, pues porque a lo mejor hay una licencia de obra detrás de esto. Si quiere le leo el informe que me acaban de enviar. Es una simple corrección administrativa. Pero para leerlo hay que votar la urgencia, aunque luego votemos que entonces... ¿Voto a favor de la urgencia? ¿Lo puedo leer y justificarlo? Bueno, pues empiezo, venga. Antecedentes. Por resolución de la Alcaldía, con fecha 14 de septiembre de 2020, se aprobó inicialmente el estudio de detalle correspondiente a la unidad de ejecución 56 Valdeconejo y 2 parcelas de La Perla. Dicha aprobación estaba condicionada a la cesión gratuita de las siguientes porciones de terreno. Un trozo de parcela A, propiedad del Sareb, que deberá ser notificado individualmente, y otro de la parcela B, ambas de la urbanización La Perla, para ampliación del vial interior de la unidad y desplazamiento de fondo de saco, con una superficie de 124,70 metros cuadrados y 156,70 metros cuadrados respectivamente. Un trozo de la parcela B, de la urbanización La Perla, con una superficie de 92,40 metros cuadrados, para paso del colector de saneamiento, coincidente con la servidumbre de Acosol. Un trozo de la parcela número 3, con una superficie de 15 metros cuadrados, destinado a albergar el nuevo centro de transformación. Y un trozo de la parcela 4.2, con una superficie de 239,05 metros cuadrados, para paso del colector de saneamiento, igualmente coincidente con la franja de servidumbre de Acosol. Tras los trámites oportunos, con fecha 26 de noviembre de 2020, por el Ayuntamiento Pleno, se aprobó definitivamente el indicado estudio de detalle, con los siguientes condicionantes en cuanto a las secciones de suelo. Un trozo de la parcela B de la urbanización La Perla, con una superficie de 92,40 metros cuadrados, para paso de colector de saneamiento, coincidente con la servidumbre de Acosol. Un trozo de la parcela número 3, con una superficie de 15 metros cuadrados, destinado a albergar el nuevo centro de transformación. Un trozo de la parcela 4.2, con una superficie de 239,05 metros cuadrados, para paso del colector de saneamiento, igualmente coincidente con la franja de servidumbre de Acosol. Por la unidad administrativa se ha detectado que se ha producido error material en la aprobación definitiva del expediente, al no haberse copiado íntegramente los condicionantes recogidos en la aprobación inicial y quedando fuera el punto primero. Son de aplicación los siguientes fundamentos de derecho. Único, el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común establece: las administraciones públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. A la vista de lo anterior, procede proponer a la Comisión de Urbanismo, para su elevación al Ayuntamiento Pleno, que deberá aprobarlo con el quórum de mayoría simple del número de sus miembros, la adopción del siguiente dictamen. Corregir el mencionado error, debiendo entenderse que el estudio de detalle aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 26 de noviembre de 2020 se hace bajo las siguientes condiciones de cesión gratuita a las siguientes porciones de terreno. Un trozo de parcela A, propiedad del Sareb, que deberá ser notificado individualmente, y otro de la parcela B, ambas de la urbanización La Perla, para ampliación del vial interior de la unidad de desplazamiento del fondo de saco, con unas superficies de 124,70 metros cuadrados y 156,70 metros respectivamente. Un trozo de la parcela B de la urbanización La Perla, con una superficie de 92,40 metros cuadrados, para paso del colector de saneamiento, coincidente con la servidumbre de Acosol. Un trozo de la parcela número 3, con una superficie de 15 metros cuadrados, destinado a albergar el nuevo centro de transformación. Y un trozo de la parcela 4.2, con una superficie de 239,05 metros cuadrados, para paso del colector de saneamiento, igualmente coincidente con la franja de servidumbre de Acosol. En septiembre se aprueba el estudio de detalle, inicialmente, no necesita pasar por pleno, y cuando se trae el estudio de detalle para la aprobación definitiva en pleno, hay un error de transcripción de lo que fue el estudio, la aprobación inicial, al acuerdo de pleno. Entonces, lo que propone la unidad administrativa de urbanismo, primero era llevarlo a la comisión de urbanismo del mes siguiente, pero se ve que tiene que correr prisa o que el interesado habrá reclamado pues que salga cuanto antes. Si ustedes quieren, lo aprobamos, si no, pues lo dejamos en mesa, lo que ustedes digan, ¿vale? Hay que aprobar la urgencia primero. Esto se transcribe para... ¿Y luego hay que aprobarlo otra vez en pleno? No. El error es en la transcripción, efectivamente. Pero bueno, ya si hoy lo sacamos, se queda aprobado, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues voto a favor de la urgencia.
Pues unanimidad. Y ahora, si quieren ustedes un turno de debate, no creo que sea necesario, ¿no? Venga, pues, ¿votos a favor de la corrección del error material? Perfecto. ¿Abstenciones? Muy bien, pues sale adelante con mayoría absoluta. Y el informe de la asesoría jurídica lo anexamos al acta del Pleno. Ya sin ir más asuntos urgentes, pasamos al punto número 11, dar cuenta de los decretos de alcaldía número 2020/4552 y 2020/4585 de 24 y 25 de noviembre respectivamente sobre cambio en las delegaciones genéricas a los señores Villazón Aramendi y Torralbo Hinojosa. Punto número 12, dar cuenta de las juntas de gobierno local, extraordinaria y urgente de 19 de noviembre y 3 de diciembre, ordinarias de 16 y 30 de noviembre de 2020. Punto número 13, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía y delegados del mes de noviembre 2020. Y punto número 14, que es un asunto no dictaminado, pero que da la circunstancia de que el 3 de diciembre fue el día que la UNESCO tiene señalado para conmemorar el Día de las Personas con Discapacidad, y que la plataforma, el colectivo ABAT, quería que se leyera un manifiesto en el Pleno. Como ellos no pueden acudir por las restricciones que impone el COVID, sí queríamos que ese manifiesto se leyera. No llegó a la comisión y por lo tanto no está dictaminado y aparece en este punto precisamente del orden del día. Así que el punto número 14, que es dar cuenta del manifiesto para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad 2020. Le voy a dejar la palabra a la concejala para que lo lea y luego vamos a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Buenos días nuevamente a todos y a todas. Con permiso del señor alcalde, quisiera aclararle a la compañera Gema, cuando en el punto 8 dijo que se leería posteriormente un manifiesto de sanidad y lo haría un partido político. Lo voy a leer yo como equipo de gobierno, dada el respeto que merece este colectivo, y que ha sido a propuesta, como bien dijo el alcalde, de ABAT, que es una prestigiosa asociación de Benalmádena para la atención a la discapacidad. Dicho esto, paso a leerlo como equipo de gobierno, la moción para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad 2020. El manifiesto dedicado este año por el Comité Español de Representantes de Personas de Discapacidad, CERMI, con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, ha sido dedicado en reclamar que la discapacidad esté presente en posiciones relevantes en la reconstrucción social y económica que se está cometiendo tras la pandemia ocasionada por el coronavirus. Hablar de pandemia, que tanta desolación y destrucción nos está trayendo, nos lleva como primer impulso a realizar un recordatorio sentido y dolido a las víctimas y personas damnificadas por la enfermedad y a sus familias que, en el ámbito de la discapacidad, están siendo estremecedores. Inmediatamente, tras la evocación de quienes han sufrido, se impone dar las gracias a las familias, profesionales y personal voluntario que en esta crisis de salud pública, dando lo mejor de sí mismas, están teniendo a las personas con discapacidad en su horizonte de preocupación, atención y cuidados. Junto a las personas mayores, las personas con discapacidad, estamos siendo de los grupos sociales más castigados, en medida desorbitada por esta pandemia y no solo por condiciones objetivas, estado de salud persistentes, etc., sino sobre todo por factores sociales, políticos, económicos y legales que nos colocan en posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria de estas proporciones. Las personas con discapacidad sentimos que rige una ley inexorable y fatal que lleva consigo irremediablemente que cuando a la sociedad, al país le va mal, a lo social, a la discapacidad, le va mucho peor. Y cuando a la sociedad, el país le va bien, ese bienestar no llega, o solo fragmentos mínimos, a las personas con discapacidad y a sus familias. Nos rebelamos contra esa norma no escrita, ausente de toda ética, tan obscena e hiriente como plena de vigencia y eficacia. Las personas con discapacidad, mujeres y hombres y sus familias, su articulación social, hemos recibido y estamos recibiendo el impacto exacerbado de la pandemia.
Multitud de informes, estudios e investigaciones confeccionados estos meses evidencian las generalizadas violaciones de derechos que las personas con discapacidad, más en las personas con discapacidades mayores, han experimentado en este tiempo de pandemia. Una cartografía del lado oscuro de lo que nos ha tocado vivir estos meses y de su alargada sombra para los próximos. ¿Hay que hablar de reconstrucción? Sí, también en la esfera de la discapacidad, porque la devastación está siendo intensa y extensa en nuestro grupo de población y en sus estructuras y redes de apoyo, siempre precarias, pero ahora ya casi exhaustas. La reconstrucción que nos interpela como comunidad y país, el resurgimiento verdadero y digno que nos aguarda, ha de tener, solo puede tener rostro social. Lo social no es una cuestión menor en la agenda pública. Lo social, el bienestar individual y grupal, la inclusión, los derechos humanos de todas las personas, es como nunca la condición determinante de la viabilidad y continuidad de las comunidades políticas organizadas, de las sociedades. Sin lo social, entendido como la calidad y la calidez inherente a la democracia más robustas y decentes, no hay paz social, no hay vida en comunidad estable, subjetiva, armónica, y únicamente respetando lo social, nuestra vida será respetable. La agenda positiva que traslada el movimiento CERMI con vistas a la reconstrucción está atravesada por el enfoque de derechos humanos, irrenunciable y único aceptable cuando se trata de discapacidad, y por el género, mujeres y niñas con discapacidad, madres cuidadoras y mujeres con discapacidad mayores, que deben constituir el grupo preferencial de actuaciones de las políticas públicas de igualdad y de las de inclusión. Que las personas con discapacidad y sus familias y sus estructuras cívicas de bienestar estén en la reconstrucción social y económica del país. Pasa necesariamente por este programa de acción que se resume en el siguiente decálogo. 1. Creación inmediata en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de un fondo de rescate de emergencia pospandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad, dentro de uno más amplio y global de 1.000 millones de euros para todo el sector de acción social de ámbito estatal. Esto mismo ha de llevarse a cabo en proporción a su dimensión en cada comunidad y ciudad autónoma, y con posterioridad anclar un marco de financiación estable y suficiente que nos haga abandonar la agonía perpetua de las redes cívicas de promoción social en España. 2. Constitucionalización con la categoría de fundamentales de los derechos sociales en nuestra Carta Magna, así como atribuir al Estado el carácter de regulador y garante último de los derechos sociales. De igual modo, se ha de operar en el nivel correspondiente en el ordenamiento de las comunidades y ciudades autónomas. 3. Activación de las personas con discapacidad, adopción de un nuevo marco legal estatal para la inclusión laboral que nos lleve en 5 años a aumentar hasta el 50% la tasa de actividad laboral de este grupo, lo que supondría la creación de más de 200.000 nuevos empleos dignos y decentes, con particular intensidad en las personas con discapacidades especiales, dificultades de inserción, en las mujeres y en personas con otros sectores sociales de desventaja añadidos, y hay también que establecer una protección reforzada de la iniciativa social empleadora. 4. Acabar con la hostilidad del entorno hacia las personas con discapacidad o, por otro nombre, lograr ver implementada la accesibilidad universal en todos los entornos, reforma inmediata de la Ley de Propiedad Horizontal, regular la accesibilidad cognitiva como nueva dimensión, mejorar el marco normativo de la accesibilidad audiovisual, asegurar la accesibilidad a la comunicación y a la información. 5. Contar con apoyos suficientes y efectivos que han de proporcionar con el rango de derechos subjetivos los poderes públicos para que las personas con discapacidad podamos elegir cómo y dónde vivir y cómo desarrollar un proyecto de vida libremente elegido. Esto pasa aquí y ahora por generalizar la asistencia personal como prestación más inclusiva, acometer una estrategia ambiciosa de desconstitucionalización para que ninguna persona con discapacidad se vea obligada a vivir donde no quiera ni en la forma que no desee,
Extender efectivamente la autonomía personal, haciendo realidad la vida independiente. Se necesita una agenda urbana reinventada que piense y ponga en práctica nuevas formas habitacionales inclusivas y comunitarias para las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidades mayores. Sexto, universalizar la inclusión, disponiendo de apoyos reales, suficientes e individualizados en todos los entornos de la vida de la persona con discapacidad, en el educativo, en el laboral, en el social, en el sanitario, en los deportivos, en el consumo, en el acceso a bienes y servicios a disposición del público, en el acceso a la información y la comunicación, etc. Séptimo, creación sin más excusas ni demoras de auténtico espacio sociosanitario como proveedor de bienestar y red de soporte que garantice apoyos para unas condiciones dignas de vida de las personas con necesidad compleja y superpuestas, educativas, sociales y sanitarias. 8. Ayudar a quien de verdad ayuda. Las familias, que son la primera y última red de apoyo y protección y el principal resorte de inclusión de sus miembros con discapacidad, en especial de la infancia y de las personas mayores. Son necesarias más que nunca políticas familiares integrales y robustas que otorguen una protección intensificada a aquellas familias en las que hay una situación de discapacidad. 9. La transformación digital de las estructuras, de los procesos y de la vida social no puede hacerse a expensas o expulsando a las personas con discapacidad. Lo digital ha de ser asequible y sensible con la diversidad humana, desde el origen, representando una fuente de oportunidad para sellar las fracturas y exclusiones que aún nos apartan de la corriente general de la comunidad. Y por último, 10, lo social ha de ser también verde y próximo. Las personas con discapacidad y particularmente aquellas de edad avanzada que residen en el medio, más para pedir y esperar limosnas y miserias, sin dejar de denunciar las severas carencias del presente. El movimiento social de la discapacidad, el CERMI y sus organizaciones, tratan de repensar la realidad dada para sobre la misma aplicar grandes dosis de transformación. Precisamos tiempos y comunidades renovadas que permitan a todas las personas y grupos desplegar la plenitud de sus proyectos vitales en sociedades tupidas, sugerentes y armónicas en las que nadie sobre y en las que toda contribución sea bienvenida y celebrada. Desde Abad seguimos solicitando al Ayuntamiento aprobación de una estrategia de desarrollo inclusivo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad que residen en los distintos entornos de España, mejorando su participación, acceso a derechos y bienestar social. Se hace cada vez más imprescindible un centro de estancia diurna en el municipio, donde un chico o chica con discapacidad que cumple la edad máxima para poder permanecer en un centro de enseñanza, 21 años, tenga la posibilidad de acceder a un centro con carácter socio-rehabilitador y estancia diurna destinado a proporcionar atención rehabilitadora, habilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada a fin de conseguir el máximo desarrollo de las capacidades y posibilidades de integración social, permitiendo conservar y recuperar la autonomía personal, prevenir la progresión de las situaciones de deterioro físico y psíquico, mantener a la persona con discapacidad en su medio habitual de vida o apoyar a las familias que atienden a sus familiares con discapacidad. Atendiendo lo expuesto, el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena plantea al Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Reivindicar a las distintas administraciones públicas la financiación de este importante proyecto para las personas con discapacidad y sus familias. Desarrollar las gestiones necesarias a través de otras administraciones e instituciones con las que se puedan obtener fondos para la construcción del centro. Convocar subvenciones y ayudas tanto institucionales como individuales para contribuir a la mejora de la calidad de vida, la integración, el acceso y la eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio.
En este manifiesto se apela a la toma de conciencia de este creciente problema social, el de la soledad no requerida y del impacto devastador que para una vida en comunidad intensa y extensa tiene, pidiendo la movilización pública y cívica para con las estrategias adecuadas mitigar el gran mal de esta pandemia que tanta desolación y destrucción nos está trayendo. Muchas gracias. Muchas gracias. El día 3 de diciembre fue el Día de las Personas con Discapacidad. 3 de diciembre, sí, además con el lema Reconstruir mejor hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, para y con las personas con discapacidad. No hay que votar nada, es simplemente dar cuenta del manifiesto que nos ha trasladado Abad. Como llegó tarde y ya estaba la comisión celebrada y no había tiempo tampoco para preparar una moción, se ha leído íntegramente tal y como lo ha mandado Abad, ¿no? Y como no era un punto del orden del día donde hubiera que votar absolutamente nada, pues preferimos, o así entendimos que era mejor, le dije al señor secretario si como dar cuenta podía venir por tener ese deferencia hacia el colectivo, ¿no? Lo último que me han mandado es un vídeo, lo pongo y seguimos con el orden del pleno, ¿vale? ¿No se ve? ¿Tiene que salir la pantalla? No, para un poquito. Y se debe de escuchar algo también, ¿no? Sí, sí. Por HDMI. Bueno, ahí que no se ve ni siquiera la pantalla de... Ahora. El 3 de diciembre es el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Este 2020 el coronavirus ha hecho mucho daño. Muchas personas se han muerto de mal, otras han perdido su trabajo. Las personas que más han sufrido el coronavirus son las personas mayores y las personas con discapacidad. Por eso las personas con discapacidad y sus familias queremos colaborar en la reconstrucción. Nosotros queremos opinar y que nos tengan en cuenta al velar todo ese daño que ha hecho el coronavirus. La reconstrucción debe tener en cuenta también a quienes más solemos olvidar. Las mujeres y las niñas tienen discapacidad. Las mujeres que cuidan a las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad. Asegurar la accesibilidad universal, por ejemplo, que en los edificios haya ascensor, poner la accesibilidad, Así será hacer las cosas más fáciles de entender. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual podrán entender mejor las noticias. Contar con apoyo para que podamos decidir dónde y con quién vivir. Contar
contar con el apoyo también de otros temas como la educación, el trabajo y la salud, por ejemplo. 7. Mejorar la sanidad para proteger mejor a las personas con discapacidad. 8. Apoyar a las familias, personas que siempre están ahí cuando hay dificultades. Hacer la tecnología accesible, por ejemplo, que sea más fácil usar y que todas y todos podamos tenerla. Tener en cuenta también a las personas que viven en el campo y también lo importante que es cuidar el planeta. Una vez leído el manifiesto y visto el vídeo, continuamos con el pleno. Punto número 15. Preguntas del Grupo Municipal Vox sobre el inesperado cierre del Club Municipal de Hielo. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, señora Ladaga, no he entendido muy bien la aclaración que usted ha hecho sobre el vídeo hacia mí. No. Bueno, está grabado que has dicho que se iba a leer un manifiesto de sanidad, sí, ha quedado grabado seguro, y que lo leería un partido político. Por eso decidí aclarar que no era como partido político, sino como equipo de gobierno, por el tema de que no merece este manifiesto, ¿no? Realmente. Simplemente eso, no es para entrar en polémica, pero después léelo en el acta. No hay ninguna polémica, simple aclararlo, pero hacía alusión a la moción que presenta la señora Galán de la plataforma del Chare, no al manifiesto que usted leía. Vamos a ceñirnos a luego lo hablan ustedes si quieren, ¿vale? Vale, venga, no entendía la aclaración, por eso quería preguntarla. A ver, ante el reciente e inesperado cierre del Club Municipal de Hielo en Benalmádena, presentamos las siguientes preguntas. ¿Cuántos usuarios ha tenido el Club Municipal de Hielo en los 3 últimos años? ¿Cuántos usuarios a 1 de enero de 2020 y cuántos a fecha de 4 de diciembre que se ha producido su cierre? ¿Por qué permaneció cerrado tras el confinamiento hasta el mes de septiembre cuando los demás centros deportivos abrieron sus puertas en junio? ¿Por qué no se preparó un nuevo pliego para sacar a concurso la concesión antes el inminente vencimiento? ¿Existía alguna comunicación previa por parte de la empresa concesionaria a este ayuntamiento antes del vencimiento? En caso afirmativo, ¿cuál era el contenido de ese comunicado? ¿Por qué no ha tomado este equipo de gobierno las medidas adecuadas antes de este duro desenlace para usuarios, especialmente trabajadores? Y en relación con los usuarios que han abonado un año completo o trimestres completos, ¿se les va a devolver la cuantía económica no disfrutada tanto por el cierre obligatorio por el estado de alarma como por el imprevisto cierre? ¿Cómo tienen que proceder? Y en cuanto a los trabajadores, ¿ha sido aprobado el ERTE al que van a ser sometidos? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villazón. Respecto a la primera pregunta, ¿cuántos usuarios? En el 2017 había 20.876 tarjetas Sport y 10.751 cursillistas. En total, 31.627, unos 2.636 por mes. En el 18, 21.356 tarjetas, 11.172 cursillistas, 32.528 en total, unos 2.711 por mes. Y en el 2019, 22.947 tarjetas, 11.510 cursillistas, total 34.457 y unos 2.871 mensuales. En enero había 1.993 tarjetas, 1.138 cursillistas y en total 3.131. En respecto a 4 de diciembre, esos datos no los tenemos, nos los facilita el Club de Hielo, no los ha facilitado, pero se cree que estaba sobre el 20 o el 30% del total. ¿Por qué permaneció cerrado tras el confinamiento? Permaneció cerrado porque las que abrían eran las instalaciones al aire libre. Las instalaciones cerradas solo podrían ser para federados.
y en este caso el gimnasio y la piscina, el número de federados era muy escaso. Entonces se abrió, por ejemplo, el Club de la Raqueta, los campos de fútbol, porque era todo al aire libre. ¿Por qué no se prepara un nuevo europeo para sacar a concurso? Lo he dicho antes, porque la idea era hacer prorrogarle al que tenía la concesión ahora. ¿Existe alguna comunicación? Había una comunicación de la empresa que solicitaba la prórroga por los 6 años. ¿Por qué no ha tomado el equipo gobierno las medidas adecuadas? Hombre, porque yo no sabíamos que iba a pasar eso. Ni sabíamos que se les iba a obligar a cerrar tan pronto, ni que iban a dar suspensión de pagos, y menos que iban a solicitar un ERTE. En relación con los usuarios que han abonado un año completo, ¿se les va a devolver la cuantía económica? Yo entiendo que sí, que se tiene obligación el Club de la Raqueta, el Club de Hielo, de devolver la cuantía. No sé si hay alguna ley específica. Nosotros igual, de la misma manera que a nosotros nos pueden solicitar y nos solicitarán una indemnización, o bien que prorroguemos los meses que ha estado cerrado en la concesión, ellos tendrán que hacer lo mismo. ¿Cómo tienen que proceder? Lógicamente lo tienen que reclamar a quien se lo ha cobrado, que es el Club de Hielo. Y en cuanto a los trabajadores, ha sido aprobado, las noticias que yo tengo, que ha sido aprobado el ERTE. Bueno, si no, no habría podido cerrar. Tiene que tener un ERTE aprobado. ¿Vale? Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 16. Pregunta del Grupo Municipal Vox sobre el destino de 500.000 euros del presupuesto de festejo a paliar los efectos de la pandemia. Gracias, señor alcalde. El pasado 5 de noviembre saltaba en prensa el siguiente titular. El equipo de gobierno destina 500.000 euros del presupuesto de festejo a paliar los efectos de la pandemia. Por lo que preguntamos, ¿pueden concretar a qué delegaciones se ha transferido y qué importe ha recibido cada una de ellas hasta completar los 500.000 euros que anunciaba la noticia? ¿Qué importe de esas transferencias recibidas se ha gastado hasta la fecha y en qué? ¿Cuánto se ha gastado o se prevé gastar en festejo para estas fiestas navideñas? Debido a la suspensión de muchos de estos eventos, ¿qué diferencia o ahorro supone con el ejercicio anterior? Muchas gracias. Debía responder yo. Se ha prácticamente casi todo el importe de las partidas, además creo que ha sido algo más, creo que ha sido casi 557.000 euros que se han dejado de gastar en festejo, está en la caja común, y en la caja común pues se ha dedicado a servicios sociales, al reabre, a planta hotelera, a planes de empleo, en definitiva, a donde ha sido necesario. Ese fue el compromiso de este equipo de gobierno, que íbamos a utilizar lo que no gastáramos en festejo y destinarlo a aquellas partidas que fueran más necesarias. El gasto público ha aumentado durante este ejercicio precisamente porque hemos dado muchísimas ayudas y precisamente se ha podido tirar de todas esas partidas que no se han gastado y que eran necesarias pues, para dar cobertura a las familias y a las empresas de este municipio. ¿Vale? Punto número 17. Me falta contestar. Perdón, sí. Gracias, alcalde. Efectivamente, Gema, como ha dicho Víctor, desde el principio de la pandemia, viendo la difícil situación y que no íbamos a cubrir pues la mayoría de los eventos, pues pusimos a disposición gran parte del presupuesto de festejo pues para las delegaciones que así lo necesitaran, para cubrir los efectos de la pandemia, y tal como ha explicado perfectamente el alcalde, pues así se ha hecho, ¿no? Cada delegación que ha necesitado pues ha ido a ese fondo común. Y a la tercera pregunta que me dices de qué se ha gastado, en qué se prevé gastar en estas Navidades, pues como ya sabéis, estas Navidades teníamos previsto varios eventos, entre ellos el poblado de Papá Noel o la cabalgata, y bueno, pues siguiendo las normas pues hemos tenido que suspenderlo. Aún así hemos querido mantener la ilusión y hemos querido invertir haciendo un contrato de decoración navideña pues para poner diferentes buzones en el municipio, tanto en Arroyo como Benalmádena Costa como Benalmádena Pueblo. Otro de los proyectos que se ha hecho también es un buzón virtual para que puedan tener una videoconferencia los niños con los Reyes Magos. Y además también os adelanto que además de manera especial este año, ¿vale?, nos dicen sus majestades que no faltarán los caramelos, este año vendrán de forma en paquetes individuales, y además también habrá una pequeña sorpresa pues para todos los niños del municipio y serán repartidos en cada colegio. Por otro lado, aprovechando también este año, pues hemos querido cubrir también algunas necesidades que necesitábamos desde esta delegación, como pueden ser moquetas, telas para cubrir los escenarios, etcétera.
También se han reparado muchísimas decoraciones navideñas que ya habréis visto en las diferentes rotondas o zonas del municipio, que estaban en muy mal estado, no funcionaban las luces y bueno, también es verdad que muchos vecinos nos demandaban que decoráramos muchas zonas y entonces pues eso hemos hecho, hemos reparado muchas decoraciones que teníamos y ya están colocadas. También se han reparado 3 bateas de las cabalgatas que también estaban de muchísimos años atrás en muy mal estado y bueno, pues siguiendo las normas de emergencia, pues así hemos hecho, se han reparado y ya están perfectamente para poder salir en buen estado. Así que estas navidades se han invertido unos 75.000 euros. Y contestando a la última pregunta, la diferencia que puede haber de un año, del año anterior a este, pues hay una diferencia de unos 50.000 euros con respecto al año anterior, que fueron unos 125.000 euros. De todas formas, todos estos contratos los podéis ver en la plataforma porque es transparente, pero no tengo problema, Gema, en mandarte con detalle de todos los contratos o todo lo que necesite, ¿vale? Gracias. Punto número 17, pregunta del Grupo Municipal Vox sobre la subvención para incentivar el alquiler residencial. Gracias, señor alcalde. El pasado mes de mayo se aprobaba en sesión plenaria ordinaria las bases de subvención para incentivar el alquiler residencial. Preguntamos cuántas solicitudes se han presentado para optar a esas subvenciones. De las presentadas, ¿cuántas cumplen los requisitos? En términos económicos, ¿cuánto supone de los 500.000 euros anunciados para esta causa? ¿Y esta cantidad está compuesta íntegramente con fondos propios del ayuntamiento o tiene parte de los fondos FEDER? ¿Cuánto de uno y otro entonces en ese caso? ¿Y cuántas viviendas del total del parque se han movilizado finalmente en esta primera convocatoria para el fomento del alquiler residencial, ya que ese era el objetivo prioritario de estas bases? Muchas gracias.